Es tanta la desesperación del convicto y fallido expresidente Trump que tuvo que irse a McDonald's a hacer esta payasada, a vender papas, Happy Meals, etc. Pero ¿realmente este restaurante estaba abierto al público en general? Bueno, te voy a responder esto en unos momentos. También recordemos que hace unos días Trump, utilizando el lenguaje más obsceno jamás utilizado por un político estadounidense, llamó a Kamala Harris, y cito, y me disculpan la palabra, bueno, llamó a nuestra vicepresidenta una vicepresidenta de mierda. Bueno, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Mike Johnson, republicano trumpista, un tipo altamente cristiano, conservador, etcétera, fue a CNN a defender a su papito Trump, traicionando sus mismos valores y creencias. Todo esto y más lo veremos a continuación. Saludos, amigas y amigos, especialmente los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si tú también nos quieres ayudar, suscríbete, comparte, danos like y lo más importante, activa esa campanita para que no te pierdas nuestros videos. Como siempre, iniciamos con buenas noticias, esta vez muy graciosas. Por fin reemplazaron al payaso de McDonald's. Es tanta la desesperación de Trump que tuvo que hacer esta payasada en McDonald's para decir que Harris nunca trabajó para McDonald's, pero él sí. Mira, a la final les voy a decir algo. Yo estoy seguro que Kamala Harris sí trabajó para McDonald's, porque ella viene de una familia de clase media, no como él, que viene de una familia rica. Kamala Harris, lo más probable, como millones de estadounidenses que vienen de familias de la clase media, tienen que trabajar en uno de estos restaurantes de comida rápida mientras están en high school, cuando están en el college, etc. Y a la final, esto es irrelevante, porque esto lo hacen millones de estadounidenses. Aquí lo importante es de que, en primer lugar, Kamala Harris no es una convicto criminal. Al contrario, es una fiscal. En segundo lugar, es una mujer mucho más joven que el convicto criminal, quien está mentalmente capacitada, profesionalmente preparada para el cargo de presidenta de este país. Claramente, Trump no lo está, ¿ok? Estas son las cosas que importan acá para el futuro de nuestra nación. Y en tercer lugar, Kamala Harris no ha intentado destruir la democracia de los Estados Unidos. Al contrario, ha tratado de defenderla todo el tiempo. Mientras que el convicto criminal es un traidor a la patria. No solamente admira a los grandes dictadores del mundo, Xi Jinping, Viktor Orbán, etcétera, sino que instó y asistió a la insurrección del 6 de enero del 2021, yendo directamente, traicionando a nuestra patria, simplemente porque él quería perpetuarse en el poder. Ahora, la pregunta que le hice al principio, ¿realmente este restaurante de McDonald's estaba abierto para el público en general? Mira lo que reporta Newsweek. Según una publicación en Reddit, una carta firmada colocada en la entrada de la tienda por Derek Giacomantonio, el gerente de la unidad, decía: planeamos estar cerrados el domingo 20 de octubre hasta las 4 de la tarde para acomodar la visita del pedido del expresidente Trump y su campaña. La nota finalizó diciendo: le pedimos disculpas por las molestias de cerrar nuestro restaurante y sinceramente espero poder servirle muy pronto. El Washington Post informó que el restaurante estaba cerrado al público durante la visita de Trump y que los clientes a los que Trump atendió fueron examinados por el servicio secreto y posesionados antes de su llegada. Ahí está. Esto estuvo preparado. Fue simplemente un show político del convicto y fallido expresidente Trump. Y ahora sí, veamos los memes y las personas troleando al convicto y fallido expresidente Trump. Dice Bill Kristol: la economía de Biden está tan fuerte que ya los negocios están dispuestos a emplear a convictos criminales. Buenísima. Y vemos a Trump ahí en el McDonald's haciéndose pasar por un vendedor. Y aquí le preguntan al convicto criminal que si aceptará los resultados de las elecciones presidenciales del 2024 en caso de que él pierda. Y esto fue lo que dijo. Ahí está. Obviamente, si él pierde, va a decir que no son elecciones justas. Ya sabemos el historial del convicto criminal. Este es otro meme, literalmente un payaso. Claro que sí, Trump es un payaso. Y este me gustó muchísimo. Dice: señor, su verificación de antecedentes penales ya regresó. No podemos emplear a un convicto criminal. Y lo peor de todo esto es de que, regresando a lo que dijo en unos momentos atrás el convicto criminal, que no aceptará las elecciones en caso de que no son justas, pero obviamente
todas las elecciones acá en los Estados Unidos son justas. El único que dice que son injustas es el convicto y fallido expresidente Trump y su bola de ignorantes. Mira lo que reporta Axios, muy peligroso. 1 de cada 5 republicanos quiere que Trump declare inválidas las elecciones si él pierde. En otras palabras, el 20% de los republicanos trumpistas, esto es un culto. Esto es literalmente un culto. Esta gente quiere que si Trump pierde, diga que las elecciones son inválidas. ¿Por qué? Porque es tanta la mentira, es tanto el bombardeo de mentiras de Trump y demás republicanos trumpistas de que supuestamente las elecciones presidenciales del 2020 fueron amañadas, que toda esta gente ha sido adoctrinada y hoy día cree esa gran mentira, algo que nunca se ha podido comprobar. Las elecciones presidenciales del 2020 fueron las elecciones más seguras en la historia de los Estados Unidos. Se hicieron 3 recuentos en Georgia, 2 recuentos en Arizona, etc. Y a la final, el convicto criminal perdió porque él es un perdedor. Definitivamente, esta gente, todos estos republicanos trumpistas están en un culto. Y lo malo es que el culto de Trump se extiende al Congreso de los Estados Unidos. Mira cómo Mike Johnson, el republicano trumpista, presidente de la Cámara Baja del Congreso, despojándose de sus valores cristianos y conservadores, va a CNN a justificar esto que dijo Trump hace unos días acerca de Kamala Harris. Veamos, recordemos lo que dijo Trump primero y luego vamos a ver a Mike Johnson. Kamala is further left than them. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you. You're a shit vice president. Wow. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Y esta gente que son supuestamente cristianos conservadores le aplauden toda la payasada del convicto y fallido expresidente Trump. ¿Por cuánto un expresidente, candidato a la presidencia, etcétera, se iba a expresar así de su oponente político? Esta es una democracia. Trump nos hace ver como una república bananera. Y lo peor es cómo su culto se extiende al Congreso. Mira a Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja del Congreso, un supuesto cristiano conservador, minimizando estos términos obscenos de Trump. Y no responde a las preguntas que le hace el periodista Jake Tapper. Veamos. President Trump's remarks. Let me read you the lead of the Associated Press story about Trump's rally in Pennsylvania. Quote, Donald Trump's campaign suggested he would begin previewing his closing argument Saturday night with Election Day barely 2 weeks away, but the former president kicked off his rally with a detailed story about Arnold Palmer, at one point even praising the late legendary golfer's genitalia, unquote. Mr. Speaker, you're crossing all over the country. You're working hard to get Republicans over the line in this election. You're talking about substantive issues. Is this really the closing message you want voters to hear from Donald Trump? Stories about Arnold Palmer's penis? Well, listen, I think that the headline that I read about the rally in Pennsylvania yesterday was the big question, and it's the one that Kamala Harris has not been able or willing to answer, and that is, are you better off now than you were under the Trump administration 4 years ago? And no one can answer that question with a yes. I mean, no one. And that's why Kamala Harris herself avoids. Bueno, y fíjense que esta gente lo único que sabe hacer es mentir. Yo estoy mucho mejor hoy día y millones de estadounidenses estamos mejor hoy día bajo la administración Biden-Harris que la administración de Trump, donde literalmente personas no tenían que comer durante la pandemia. Habían líneas largas de millas, ¿ok?, de personas esperando recibir alimentos. Miles de personas morían todos los días bajo la administración de Trump. Y la razón bien sencilla, no es culpa de la pandemia. La razón fue porque el convicto criminal y su administración no tenían un plan de cómo alimentar al pueblo estadounidense, cómo salir de la pandemia, cómo vacunar a los estadounidenses. Y lo único que tenía para ofrecer el convicto criminal era división y mentiras y manipulación, que de hecho literalmente les dijo al pueblo estadounidense que tomaran bleach, o sea, desinfectante, para poderse salir del COVID. Hoy día estamos mucho mejor que cuando el convicto criminal era el presidente. Pero bueno, Jake Tapper y CNN son personas decentes, no interrumpen a estas personas como Mike Johnson. Yo no.
no me quedaré callado. Look, I've been traveling the country nonstop, Jake. I've been in over 230 cities in 40 states right now, and I'm spending these final closing weeks in the swing states, in blue states, in toss-up districts for the House. I'm absolutely convinced. There's an energy out there right now. I'm convinced that we are going to win the White House, the Senate, and the House. And we're going to have a very aggressive agenda to get the economy going again, to help everyone. Look, everywhere I go, Jake, everybody has the same. La economía está mejor que nunca acá en los Estados Unidos. Sí, los precios de muchos productos están altos. Pero esto no es culpa de Kamala Harris ni el presidente Biden. Este es un sistema económico capitalista donde las empresas, las grandes corporaciones, literalmente pueden poner los precios que ellos quieren. De hecho, hace un mes atrás reportamos acá de cómo ejecutivos de Kroger, esta es una cadena de supermercados acá en los Estados Unidos, en el Congreso admitió que ellos aumentaron los precios de productos que compramos diariamente como la leche, el huevo, etcétera, basado en precios especulativos, no basado en la inflación, porque recordemos, la inflación actualmente en los Estados Unidos está al 2,4%, muy cerca al objetivo del Banco Federal que es 2%. O sea, estamos a solamente 0,4% de llegar al objetivo del Banco Federal y de los economistas más prestigiosos de los Estados Unidos. Pero obviamente Jake Tapper no interrumpe las mentiras de estos republicanos trumpistas como Mike Johnson. Concerns. They're fed up and they're fired up about the cost of living that's unaffordable now and the rising crime rates everywhere and the weakness on the world. También, esa es otra de las narrativas republicanas trumpistas, que los crímenes están más altos. Eso es falso, 100% falso. Lo hemos demostrado acá con los datos. Según el FBI, ¿ok? Ellos, yo sé que no creen en el FBI porque son unos traidores a la patria, no creen en nuestras instituciones. Los datos últimos del FBI que se publicaron hace un mes atrás demuestran que los crímenes acá en los Estados Unidos se han reducido por un 16% más o menos. No recuerdo la cifra exacta. Hoy día, Estados Unidos, bajo la administración Biden-Harris, está mucho más seguro que cuando Trump era presidente. Ok, y obviamente tienen que hablar de inmigración, ¿no? Tienen que hablar de inmigración. Ya sabemos, lo hemos demostrado varias veces acá, que el proyecto de ley presentado por los mismos republicanos trumpistas en el Congreso, Trump les prohibió que pasaran este proyecto de ley para aumentar la seguridad en la frontera. Y la razón es simple, porque Trump sabe que si esta ley hubiese pasado, hoy día él no tuviera nada de qué hablar en su campaña presidencial, porque él no tiene nada que ofrecerle al pueblo estadounidense. Él no tiene un plan, él no tiene políticas para el beneficio del pueblo. Lo único que tiene es división y caos. Hablar de la frontera, que la frontera está insegura porque es culpa de Biden-Harris. Es falso. Los republicanos, los mismos republicanos en el Congreso, dirigidos por su líder supremo, el convicto y fallido expresidente Trump, no firmaron este proyecto de ley para aumentar la seguridad en la frontera. Es culpa de Mike Johnson, de Trump y demás republicanos trumpistas en el Congreso. And they know that President Trump is offering alternatives. So put the rhetoric aside, look at the record of these two candidates. This shouldn't be about personalities, it should be about policy. And I think people are looking at that seriously, and that's why I'm convinced we're going to win. Y a la final el tipo no respondió la pregunta que le hicieron, ¿no? Le preguntaron que hable acerca de estos comentarios incendiarios de Trump. No respondió. Ahora Jake Tapper destruye la hipocresía de los republicanos trumpistas. Si Biden hubiese dicho algo similar como lo que dijo Trump, hablando del tamaño del pene de un golfista, o si le hubiese dicho a su oponente político, un oponente, cito, de mierda, como dijo Trump, los republicanos trumpistas como Mike Johnson estuvieran llamándole loco, no apto para el cargo, desquiciado mental, inmoral, etc. Veamos esta parte. That you think that a policy debate would be better than a personality debate, but if President Biden had gone on stage and spoke about the size of a pro golfer's penis, I think you would be on this show right now saying you were shocked and appalled, and you would suggest it was evidence of his cognitive decline. I wonder how Trump's remarks, not just the one about Arnold Palmer on his, quote, manhood, but everything we've heard from Trump this week, how it fits in with the analysis that the New York Times offered a few days ago. They looked at his speeches from 2015 and 2016 and looked at his speeches today and said, quote, with the passage of time, the 78-year-old former president's speeches have grown darker, harsher, longer, angrier,
less focused, more profane, and increasingly fixated on the past. I know you want to talk about policy, and I respect that, but the reason that Donald Trump is not up 10 points is because of comments like that one, where people do have concerns about his fitness, his acuity, and his stability. Why is he talking about Arnold Palmer's penis in front of Pennsylvania voters? Bueno, le está hablando acerca del tamaño del pene de Arnold Palmer porque literalmente Trump está desquiciado. No está apto para ser presidente. Tiene graves problemas cognitivos. Y ahora Mike Johnson nuevamente divaga y no responde a la pregunta que le hace Jake Tapper acerca de estos comentarios de Trump. Jake, you seem to like that line a lot. Let me tell you that Donald Trump is doing rallies nonstop around the country. Let me just say something. I don't want to be talking about this. Right. Donald Trump is out there saying it. It is. But you continue to. Let's talk about. Because you won't. Wait a address minute. it. Hold on. You won't address it. He is out there talking to No, voters. I'll address it. Let me answer it. Okay, don't say it again. We don't have to say it. I get it. There's lines in a rally. When President Trump is at a rally, sometimes he'll speak for 2 straight hours. You're questioning his stamina, his mental acuity. Joe Biden couldn't do that for 5 minutes. That's how you started this segment. You said, what if Biden was in a rally like that? He couldn't fill the room. Donald Trump does. You know why? Because they see him as a change agent. Fíjate como aquí él compara a los rallies del presidente Biden con los de el expresidente Trump, pero no compara los rallies de Kamala Harris con los de Trump, donde obviamente todos sabemos y lo vemos todos los días, esto es evidencia empírica. Solamente hay que ver el paneo de las cámaras en ambos rallies, en ambos mítines, y podemos ver que hay más entusiasmo en los rallies de Kamala Harris, más personas que en las del convicto y fallido expresidente Trump, donde las personas, en medio, las pocas personas que están llegando, ¿ok?, a los rallies de Trump, literalmente a medio discurso o antes, se paran y se van porque ya están hastiados. No sé si esa palabra existe, pero bueno. O sea, se van de los rallies del convicto criminal que son aburridos y dictatoriales y llenos de obscenidades. I understand he has a record of performance. In his first administration, we had the greatest economy in the history of the world, Jake, not just the U.S. But Eso es mentira. No tuvimos la mejor economía del mundo. Falso. Eso es falso. 100% falso. La economía que recibió Trump fue una economía ya estable, normalizada, creciendo, en tendencia a seguir creciendo gracias a la administración de Barack Obama y Joe Biden. ¿Y qué hizo el convicto criminal? Literalmente destruyó la economía y nos dejó más de 8,4 trillones de dólares en deuda. I've been in those events. I've been in those arenas, and people have a great time at those arenas. So you can cherry pick a few words or lines out of a 2-hour event. We could do that with Kamala Harris after a 20-minute event because she does word salads, and she couldn't hold court like that without a teleprompter. We all know that. These are the facts. The American people see it. And, the media can pick it apart, but people are going to vote. They're going to vote what's best for their family, and they see that in Trump. Ahí está. Nuevamente no respondió. No respondió a estos comentarios incendiarios del convicto y fallido expresidente Trump. Esto es un culto. Amigas y amigos, hace unos días estábamos varias personas hablando acerca de este tema en un live. Y la verdad, yo les dije, no, esto es un culto. Va a ser improbable que estas personas, incluyendo Mike Johnson y demás republicanos trumpistas en el Congreso, acepten que Trump no está apto para ser presidente de este país. No van a aceptar que el convicto y fallido expresidente Trump está cada vez más diciendo frases obscenas, un mensaje oscuro, distanciándose de la realidad. No lo aceptarán porque ellos están en un culto. Es muy difícil, es casi improbable que un miembro de un culto se salga del culto, porque ellos no entienden que están en un culto, ¿ok? Pero bueno, amigas y amigos, nosotros no estamos en un culto. Nosotros vivimos la realidad, ¿ok? Así que tenemos que salir a votar masivamente por Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas. Porque no solamente tenemos que ganar la presidencia, la vicepresidencia, etcétera. Tenemos que también aumentar la mayoría en el Senado y ganar nuevamente la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Solo así podremos pasar nuestra agenda, que es la agenda del pueblo estadounidense. Si estás de acuerdo conmigo, de hecho, hoy mismo, hoy es lunes 21, voy a salir a votar aquí en Texas, que comienzan ya
las elecciones tempranas en el estado. Saldré a votar y obviamente les voy a reportar después de que vote. Si estás de acuerdo conmigo y vas a votar por Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas, déjamelo saber en los comentarios. Y antes que te vayas, no te olvides seguirnos y compartir este contenido para que más personas se enteren. Gracias.